¿Cómo están, señores estudiantes? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy tenemos programado lo que será el foro en inglés jurídico nivel intermedio para los distintos programas que estamos cursando actualmente, ¿no? Como es consultor diplomático, consultor político, consultor judicial. De la misma manera, vamos a comenzar el día de hoy. El licenciado Jaime Pizarro. Él actualmente es docente de la Universidad de Guayaquil, docente de la ESPOL, es examinador para el examen internacional de Cambridge. El docente Jaime Pizarro con ustedes, ¿no? Listo, doctor, por favor, para que pueda comenzar el día de hoy. Ok, muchas gracias por la introducción. Y sean todos bienvenidos a yo diría un tipo webinar. Bien, primero, realmente es más extraño poder estar comenzando hablando en español porque siendo que es a nivel intermedio, uno tiende a querer decir algo en inglés. Y obviamente que va a ser en inglés un poco, ¿no? Esa terminología que tiene que ver con diferentes áreas, ya sea en el área de leyes, medicina, es impresionante que existe una terminología que ayuda a que exista una comunicación efectiva en el tema y que ustedes sin duda alguna la conocen muy bien en español y tal vez algunos en inglés. Si yo comienzo, yo voy a compartir pantalla si me permiten. Sí, ¿verdad? Sí tengo la opción, ¿no? Sí. Entonces, yo voy a poner una parte simplemente de un video. Vamos a ver qué tanto entendemos aquello. Perdón. Que, entonces, veamos si le es familiar. ¿Le es familiar tal imagen? ¿Es esa familiar to you? Pueden activar en cualquier momento sus micrófonos cuando hacemos alguna interacción. Pero obviamente, si usted mira ese background que existe ahí, va a haber tal vez un evento medio particular. Ahora, si ponemos play, va a escuchar algo mucho más particular. Un segundo, déjame share sound. Y luego, y mire qué tanto puede entender. Pero luego vamos a regresar a algo súper básico para poder llegar a este punto que es aquí, ¿no? Ustedes me indican si escuchan. Un segundo. No se escucha, doctor. Ok. Todavía no están. ¿Pueden reconocer a ella? Can you recognize her? Hillary Clinton. Exactly, Hillary Clinton is right. Si ven acá arriba dice Hillary Clinton testifies at Benghazi hearing. Hearing es una de las palabras que, obviamente un vocabulario, ¿no? Antes que exista somebody goes to court, antes que alguien vaya a la corte, hay algo que se llama hearing, you know, y lo que ocurre es una interacción para poder, viene de la palabra hear, escuchar, entonces es un hearing para poder escuchar a la persona que en este caso es de atención pública por una situación en particular, y es el caso de Benghazi. Veamos cómo inicia para poder ver el vocabulario un poquito simplemente y luego poder retroceder. Good morning. Welcome, Madam Secretary. Welcome to each of you. This is a public hearing of the Benghazi Select Committee. Just a couple of quick administrative matters before we start, Madam Secretary. There are predetermined breaks, but I want to make it absolutely clear we can take a break for any reason or for no reason. If you or anyone would just simply alert me, then we will take a break, and it can be for any reason or for no reason. To our guests, we are happy to have you here. The witness deserves to hear the questions, and the members deserve to hear the answers. Entonces usted escucha palabras como members, witness, Hillary Clinton in this case could be like the witness, and escuchamos palabras, todavía no he dicho palabras como lawyer o law, pero obviamente esa palabra law
a ser repetida muchas veces. Luego yo le paso el link, a pesar que cualquiera de ustedes puede ir a YouTube y encontrar los videos. Es una grabación, como usted puede observar aquí abajo, de 11.23 horas, 11 horas 23 minutos. Súper interesante para los que saben o tienen un nivel alto de inglés. Y obviamente cuando hablamos de este contexto, que uno tiene que tener una base fundamental, obviamente, de inglés para luego poder tener este vocabulario y poder entender y que pueda existir una comunicación. Yo voy a nuevamente cambiar mi pantalla, ¿sí? Voy a ir a algo súper básico y voy a hacer esa pregunta que tengo aquí, how to learn English. No es una pregunta realmente, pero how to learn English. Y como puedes ver a su alrededor, hay algo como reading, pero tiene algo aquí en particular, que es una imagen. Tiene writing, tiene algo en particular. You have a pen here. Tal vez si yo no pondría las palabras reading y puedo observar esa imagen, tal vez en su mente pudo haber venido palabras como book, notebook, read, homework, I don't know. Cuando uno tiene una imagen, muchas palabras pueden venir a la mente, ¿cierto? Obviamente tiene aquí unos headphones y puede pensar, ok, there is a listening. Y eso tal vez no es tan claro, pero puede ver, oh, somebody's speaking. Entonces tiene speaking. Son las 4 habilidades en inglés. 4 habilidades que nosotros ocupamos para poder comunicarnos. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea mi área de conocimiento. ¿Cierto? Pero ¿cómo aprendemos un vocabulario? Por ejemplo, en este caso, terminología. Tendríamos varias formas. Una de las formas más básicas, efectiva, que uno podría decir, es por medio de visualización. Tiene que ver con imágenes. Si yo le muestro a usted la primera imagen, ¿qué palabra podría venir a su mente? Puedo utilizar el chat box. Descubriendo un asesinato. Ok. ¿Qué más? Y si fuera una sola palabra, ¿cuál sería su palabra? Investigación. Ok, puede ser, ¿no? There's an investigation here, yeah, could be. Esto se llama magnifying glass. Criminología. Criminología, ya, suena muy apropiado, ¿cierto? Tal vez si yo le muestro la siguiente imagen, pero igual, si yo muestro esa imagen y le digo, ok, ¿qué puede venir a su mente? Y ustedes han dado están dentro de un contexto. Y el contexto en el cual usted está hablando, que dijo su compañero hace un momento, obviamente tiene que ver algo con como es crime. ¿Sí, no? Ahora, interesantemente, en inglés, si usted viera esa palabra, obviamente que se escribe casi como español, pero nosotros pronunciamos crimen, pero en inglés se pronuncia crime. Y tal vez si hubiesen escuchado crime, bueno, solamente por escuchar la palabra, tal vez puede ser que hubiese entendido. Pero si ve una imagen y escucha crime, hace la conexión. Ninguna persona aprendió cuando nació un idioma por traducción. ¿Cierto? Cuando usted aprendió a decir mamá después de un año al menos, y peor, tomó un año al menos, ¿cierto? Una de las primeras palabras, ¿no? Así mamá, papá. Pero para decir celular, bueno, en nuestros tiempos no había eso de cuando nacimos, en mi tiempo no había eso, ¿no? Pero cuando viene esa palabra, para un niño, tal vez a los 3 años pudo decir la palabra correcta. De ahí pudo haber pronunciado cualquier otra cosa. Pero ¿sabe cuál era la conexión? Celular, miraba el objeto. Miraba el objeto. ¿Sí? De tal manera que hay una asociación entre una imagen y un sonido. Porque las palabras son sonidos cuando las pronunciamos. Cuando las pronunciamos. Por lo tanto, todo lo que está a su alrededor, ¿cierto? ¿No? Si usted pudiera ponerle nombre, por ejemplo, y quisiera aprender inglés, entonces usted comienza a poner door, y ahí está, claro.
Hay una pronunciación, en inglés hay algo diferente que tiene que ver el tema de pronunciación. Pero todavía podría escribir, ¿no? Y si pudiera hacer algo que no existe en nuestros días, de poder, al poner esa palabra y poder tocarla así, y diga door, oh, wow. La palabra puerta no existe como tal. Si usted ve una imagen y podríamos aprender algo como, ok, knife, pero knife, ¿cómo se escribe knife? Huh. Y like with blood, how do you write it on? He said, okay, it's red. Okay, tal vez él es un investigator. Bueno, esa palabra suena como, un poco como española, investigator. Y ocurre algo en el vocabulario. Que hay palabras que tienen sonidos similares a nuestro idioma. ¿Sí? Y podemos aprenderla un poco más fácilmente, podemos entenderla. Pero lo mejor siempre es cuando nosotros podemos visualizar algo. Y eso no es una excepción para cualquier área de conocimiento, sea medicina, sea para leyes, lo que sea, ¿no es cierto? Si usted ve la siguiente imagen, entonces, obvio, y déjeme borrar esto, obviamente, porque yo tengo algo que está mostrando ahí. Voy a erasar, ser clear Jones, ya, ok. Y si usted ve esa imagen, tal vez venía la misma palabra a la mente, al menos que visualizar un poco más detenidamente, ¿eh? ¿Y qué puede observar arriba? CSI Miami. Muy bien, exacto. Y puede ver, y tal vez si usted visualizar bien, dice, ok, dice crime scene. Crime. Exactamente, es una escena crimen, ¿no es cierto? Pero dice la palabra crime. Lo que nos hace poder entender de alguna manera, porque nosotros cuando enseñamos en cualquier lugar, como dijo el abogado Andy, yo trabajo para la Universidad de Guayaquil, para aquellos que van a ser docentes de inglés, pero también trabajo para SPOL, en programa de maestría SPOL, y en el otro contexto donde tomamos exámenes internacionales para poder certificar a una persona en general, ya sea para obtener un nivel de B1, B12 o A2, comenzamos desde ahí. De hecho, tomamos exámenes internacionales incluso a niños, ¿sí? Para, obviamente, mayormente para colegios de renombre, ¿no? Que ellos siempre piden a Cambridge que envíe examinadores para poder tomar exámenes allá. Pero, porque yo podría hablar directamente, y de hecho es lo que está en la siguiente diapositiva un poco, terminología. Y mi segundo grupo de diapositivas, tal vez que será un poco más básico, es eso, es si uno pudiera asociar siempre imagen y nombre, es mucho más fácil para poder ir captando esta terminología. Si bien es cierto, para poder yo entablar una conversación, primeramente tengo que aprender lo que es inglés general, ¿no? Para ser honesto, ¿no? Debo de aprender inglés general para poder formular una simple oración, porque aquí yo tengo crime. Y luego, disculpen, pero ¿qué ocurre si yo quiero formar una oración con esa palabra? Y esa es mi palabra, ¿sí, no? Alguien podría decir, hey, there was a crime. Pero tal vez si decía solamente crime, y usted está en Estados Unidos y observó eso, y dice la palabra, es una palabra que significa mucho, ¿no? Que todos podrían entender, crime. Ups, algo está bien o mal. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Para tender a decir, obvio, algo está súper mal, ¿cierto? Tan solamente por decir la palabra crime. Pero luego usted comienza a pensar un poco, ¿cómo sería? Yo quería decir como, look at the scene, there was a crime. Y comienza a ver estructura. Y obviamente que mi interés no es enseñar estructura ni algún tiempo, pero mayormente es poder dar ciertas herramientas en el cual usted puede hacer uso de ellas para poder aprender un poco más de terminología. Porque si bien es cierto, ocurre lo siguiente. Yo siempre digo eso en todos los lugares y todos sabemos aquello. Nosotros tenemos dos excelentes amigos, que nos dan mayormente
la mayoría, o si no es toda la información que nosotros podemos requerir. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién me ayuda? ¿Cuáles son los 2 mejores amigos que tenemos para poder obtener información? ¿De dónde mayormente obtenemos la información? De ¿Tenemos? Google. Exacto, Google. Muy bien. ¿Y el otro? Que es mucho más visual que Google. Un profesor. Oh, puede ser un profesor, pero no siempre lo tiene a la mano. Pero siempre tiene a la mano. Pero, book, libro. Puede tener un diccionario, un libro, pero es un poco digital. Laboratorio, computadora. YouTube, a través de YouTube. Exacto. Mire que todas las palabras que os estaba diciendo están dentro de lo que es YouTube. Laboratorio es como un laboratorio. Obviamente en cualquier aparato digital. YouTube. Y tiene Google. Si usted sabe utilizar muy bien estas 2 herramientas, por ejemplo, ve una palabra en inglés como esa, ¿no? Claro, eso puede entenderlo fácilmente. Pero cualquiera sea la palabra que luego vamos a ponerla. Si usted va a Google, escribe la palabra y pone imágenes, escribe la palabra en inglés, pone imagen porque no quiero utilizar traductor, salen todas las imágenes y se va, ok, muy bien, es eso. Imagínense la palabra, vamos a utilizar aquí para escribir, weapon. Ok, se ve esa palabra, weapon. ¿Lo puede visualizar? ¿Sí, no? Sí. Ok, bien. Yes. Entonces, usted ve esa palabra, es aquí, ¿verdad? Y si no le entienden, weapon, what is that? ¿Qué es eso? Entonces tiene 2 opciones, ir al traductor de Google, ¿cierto? Y puede decir, pero es súper rápido, ¿ah? Es cierto, es súper rápido. O poner una imagen y a lo mejor le sale algo como esto. Y tal vez otra imagen muestra un knife. Otra vez otra imagen muestra un machine gun. Y usted puede entender bajo tal contexto, ok, that's a weapon, fake it, muy bien. Pero yo pude tender ahí simplemente al traductor de Google poder ver, pero no prendo realmente la palabra en inglés. Para ir a un ejemplo tan sencillo como es el hecho. El Google da las palabras exactas, pero una frase contextual la transforma, no es lo mismo. ¿Usted se está refiriendo a lo que es traducción? Sí, ¿sí o no? Verá, si usted va, desde que comenzó Google a utilizar lo que es el traductor, ¿no es cierto? Es cierto lo que dice, pero ¿qué hace Google? Al irse alimentando vez tras vez de miles de palabras y luego contexto, y comienza a ingresar en contexto, Google cada vez le da una traducción más acertada. Cada vez le da una traducción más acertada. Es cierto que no puede expresar sentimientos, pero cada vez tiene una traducción más acertada o más cercana. Si yo retrocedo 10 años atrás, si voy 10 años atrás, la traducción de Google era un poco espantosa en cierta manera. Era una ayuda, pero muchas veces se salía del contexto. Hoy en día tiene su porcentaje de similitud con el otro idioma en la traducción es mucho más cercano. Es mucho más cercano. Y usted puede poner un párrafo, puede poner un artículo, 3, 4, 5, y tiene una traducción instantánea realmente del traductor de Google. Y claro, hay otros traductores que son pagados que obviamente van a tener un grado de efectividad mucho más alto, ¿sí? Pero con eso uno comienza a ver algo, que son las herramientas. Y las herramientas son muy útiles. Para nosotros existen varias maneras para poder utilizar o dar una definición. Una directamente es imagen, ¿no es cierto? Entonces, en su cerebro hace decimos un matching, en lo que es un objeto con una palabra, o es que es un sonido, es decir, weapon, ok, that's a sound, es un sonido, y se visualiza algo. Si alguien le avisa, si usted le mostrara algo como, eso es paper, ok, y nuevamente muestro el mismo objeto, cell phone, y usted
visualizarlo como es, dice earphone. Si comenzara a aprender en esa manera, entonces no hay un intermediario, digamos. Y el intermediario es la traducción. Ese es el intermediario, traducción. Pero terminología. Y luego la tercera imagen. Un segundo. Y obvio que se ve crime scene, do not cross. Do not cross. Pero aunque no entendiera inglés y ve esa cinta, usted va a asumir. Que no hay que pasar, pues. Exacto. No hay que Sobre pasar a la todo, escena. No pasar a la escena de crimen. exacto. Cierto, ¿no? Sin saber Ajá. mucho inglés, obviamente podría entender eso. Pero ¿cuáles son palabras claves para usted? Crime scene, do not cross. El donut. Oh, No, El do not. no pases. No Do pases not Ok. en la cross. escena del crimen. Pero está exacto. cortado. Muy bien, perfecto. Si usted se da cuenta, tiene esa palabra crime, y tal vez es parecida a esta palabra también en español un poco, ¿no? Crime scene. Crime Tal vez scene, do no es tan conocido, pero ve esa palabra que está aquí que es súper clave. do not. Es como El don't not. cross. Exactamente. Bueno, veo que algunos de ustedes sí pueden diferenciar algunas palabras en inglés, entonces es mucho más fácil poder diferenciar totalmente todo, ¿no es cierto? ¿No? Pero imaginemos a alguien que no tiene, que tiene cero conocimiento de inglés, pero por lógica, cuando lee aquello, claro, él va a leer como crimen, o no sé cómo podría leerlo, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Que nosotros decimos crimen, pero ve crimen, y luego not cross. ¿Podría sonar algo familiar esa palabra? Tal vez sí, ¿no es cierto? ¿No? Y él entiende cuando ve cuando ve ese type here, esta cinta, ¿no es cierto? ¿No? Él no tiene que pasar al otro lado. Entonces, palabra técnica, digamos, no tan técnica porque es una palabra súper común, como crime scene, pero luego tiene una forma negativa. Claro, si uno comienza a, si yo quiero, por ejemplo, entender un poco más, entonces yo hago algo como lo siguiente. Digo, okay, crime scene. Ok, ese es un sujeto, crime scene. Luego tengo un verbo que es aquí, cross, right? Y pues aquí está un auxiliar. Ok, que me indica una forma negativa. ¿Se escucha bien? Está entrecortada. Se escucha Sí, ¿verdad? entrecortada. Es cierto. Existe una transferencia o una interferencia, perdón. Me parece que sí. Sí, se le escucha entrecortado. O sea, hay cosas que yo le escucho y otras que no le entiendo, la verdad. Ok, y todavía escuché entrecortado, me parece que ahorita está mucho mejor. Yo lo escucho excelente, mil disculpas. Lo escucho Eh, excelente, solo oh, que a veces cuando queremos intervenir es que ahí hay la confusión. tal vez cuando queda un micrófono abierto, ¿no es cierto? Sí, Puede es ser. Cuando está el micrófono abierto. Sí, porque yo también salía un sonido medio extraño y un eco. Pero bueno, parece que ahorita está mucho mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, algo que se llama una oración. Nosotros partimos todo parte de un vocabulario, pero aunque usted sepa el vocabulario completo de un diccionario, todavía no puede comunicarse y no puede formular una oración. Eso hay que estar claro en aquello, ¿cierto? El simple hecho, claro, es una ayuda para luego poder crear oraciones. Pero el vocabulario bajo cualquier área está dado obviamente por la comunicación que existe, que estaba en la primera imagen. Y en la primera imagen mostraba 4 habilidades, ¿cierto? Que son maneras de poder comunicarnos. Y en algunos casos decimos que son habilidades, nosotros las llamamos productive skill, y sí me toca traducir porque tengo que estarlo pensando. Siempre esa terminología la utilizamos en inglés, por eso no se me viene a la mente a veces en español, que son las habilidades para poder producir un idioma y lo producimos en 2 maneras. Por hablar, ¿sí? When you talk,
And also you write down. Cuando se escribe. Si yo haría la mímica, sin duda se va a entender, especialmente si tomara una pluma que no tengo a mi lado. I would do like, you know, just write. Si haría eso, haría, bueno, habilidades que son para perceptivas, que son receptive skills, o receptivas, disculpe. Receptive skills. Diríamos listening. Estamos, información está viniendo. También decimos input. Es decir, la información que está entrando. Ese es un receptive skill que tiene que ver con listening, pero también que tiene que ver con reading, lectura. ¿Sí? Entonces tenemos un productive y tenemos un receptive. Son las habilidades que nosotros tenemos y unas se desarrollan más que otras. Es interesante pensar que cuál es la primera habilidad que una persona que nace se desarrolla. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál cree usted? ¿Es escribir, escuchar, hablar o leer? Speaking, creo yo. ¿Piensa que es speaking? ¿La habilidad de hablar? Sí. A ver, yo voy a poner aquí las 4 habilidades un poco rápido, ¿no? Speaking, writing. Reading. Esas 2 son de habilidades de Productive skills. son productive skills, yes. Ajá. Y tenemos luego lo que es listening y tiene lo que es reading, ¿ok? Que estas son las que se denomina receptive skill. Aquí no tiene nada de inglés técnico para ley todavía, ¿no? Pero, ¿acaso todo no está bajo tales habilidades? Obvio que sí, ¿no es cierto, no? Obviamente que sí. En cualquier área que quisiera usted conversar, hablar, escuchar, entender, escribir, pues está bajo esas habilidades y tiene que tener tal habilidades. Pero, ¿cuál fue la primera habilidad que usted desarrolló? Tengo algunos de ustedes diciéndome que es speaking. Al menos 2 han dicho que es speaking. Y tiene que piense cuando usted nació, bueno, no puede retroceder y pensar ahí porque no puede observar eso. Pero cuando usted ve un bebé, ¿qué cree que es lo primero que está ocurriendo? ¿Piensa que es realmente speaking? Porque hay un dilema en cuanto a eso. Ver. No, para mí es que están diciendo. ¿Perdón? Puede ser escuchar o puede también ser observar, pero pienso que es más escuchar. Speaking no es hablar. Speaking es hablar, sí. Pero la Para mí habilidad sería que... escuchar. Lo primero que hacemos Exactamente. es escuchar. Lo primero que hacemos es escuchar. ¿Sabe de cuándo comienza a escuchar? De que su mamá está embarazada, ¿no es cierto? El bebé está adentro. Desde el vientre empiezan a escucharlos todos. Exactamente. Y el bebé nace y todo el mundo le va a hablar. Sí, ¿no es cierto, no? Todo el mundo le va a hablar. Y el bebé puede decir una palabra, pues nada. Y pasó escuchando durante 24 horas y luego un día, que es 24 horas, luego una semana, luego un mes. Y él todavía no puede decir una sola letra o sílaba. Y cuando decimos que queremos aprender de manera natural, pero lo queremos hacer diferente. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses y comenzó a producir ciertos sonidos. Ciertos sonidos que nosotros no lo podemos distinguir, pero que de alguna manera él está comunicando. Y si usted no se da cuenta de aquello, se da cuenta cuando el niño tiene tal vez 1 año y todavía yo tengo ahorita 2 sobrinos y uno de ellos tiene 1 año, una de ellas tiene 1 año, 2 meses. Y pues lo único que dice hasta ahora es mamá y papá y luego son sonidos que no le entiendo prácticamente nada. Pero está desarrollando tal habilidad de speaking. Pero ¿sabe por qué la desarrolla? Porque hay una habilidad de escuchar. Y para poder hacer esa prueba, ¿qué ocurriría si lo tomara, si iríamos para uno de los científicos más reconocidos en el mundo como Albert Einstein? Digamos que él es bebé, nació ahorita Albert. Ahí está. Vamos a ver su capacidad intelectual. Cuán rápido puede hablar. Pero vamos a ponerlos en medio de solamente monos.
y él comienza a recibir todos los sonidos. ¿Cree cuándo él va a hablar una palabra? Nunca. Nunca. Exacto. Nunca. Mi estimado, Porque una consulta. dígame. Justo ahorita que está hablando de esto, Sí. tal vez un poco me desvío del tema. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, tiene 4 años, le gustaba ver lo que es videos en inglés y aprendió bastante. Pero en la escuela le dijeron que no, que tiene que aprender bien español y el inglés ya nada, cero. Y como que le cortamos ahí porque él estaba a la par. No sé ahí usted cómo le sobreentiende o le entiende porque él dijo no, aprende primero español después de eso. Y él estaba yendo a la par. Está bien. Ok, está bien. Es un webinar súper corto. Yo luego le voy a pasar incluso por esa misma parte todo el PowerPoint presentation para que lo pueda tener. Y el otro que, aunque no lo pueda abrir tal vez, y no tengamos el tiempo luego, si es que hay el tiempo, bien, y si no, se lo paso también. Pero también le voy a pasar unos recursos para que usted pueda irse interesando en algo que es tan importante como aprender otro idioma. Y hoy en día, inglés es súper importante. ¿Para quién? Para todos. ¿Para qué área? Para toda área. ¿Cierto? ¿No? Abre oportunidades interesantes y cierra oportunidades interesantes también. Bueno, cuando mi hija tenía 3 años, nosotros comenzamos a poner, bueno, yo ya era profesor desde que ella nació realmente, de inglés. Sí, entonces yo llevo dando clase de inglés más de 20 años, en verdad. Mis primeros 14 años trabajé en Benedict y luego trabajaba a la par con el Colegio Javier. Luego pasé a SPOL, luego de SPOL y Universidad de Guayaquil. También trabajé en la Armada y también trabajé en la UPS, que es la Universidad Politécnica Salesiana, aquí en Guayaquil. Entonces, al ver diferentes contextos en el cual uno se desenvuelve, por ejemplo, en eso, y finalmente en Cambridge, para el cual trabajo para exámenes internacionales, como le había dicho al inicio, no solamente para adultos, algo que no dije fue para lo que nosotros llamamos Young Learners. ¿Sabe qué edad comenzamos a tomar exámenes a los niños? Exámenes a los niños desde que tienen 5 años. Vamos a las instituciones y nuestros exámenes para niños son diferentes que para los adultos, obviamente. El contexto, obvio que es diferente, pero todavía siempre trabajamos algo como es esto, una imagen. Y mayormente nuestros exámenes están hechos a base de imágenes. Y vamos, y me toca a mí, Sara, y es 1-1. Y uno tiene que tener esa muy buena manera, obviamente. Yo mayormente trabajo con adultos. Pero cuando me toca tomar examinar, y como nosotros sacamos licencia para examinar, no es que cualquiera puede examinar a niños, tenemos que tener una licencia, pero para tener esa licencia tenemos que tener, digamos, experiencia previa para poder decir, ok, puedes aplicar, aplicamos ahí, a pesar que ya tenemos la licencia para adultos, y nosotros ingresamos al contexto de niños. Entonces, y si usted quiere poder ver que tal es cierto, sabe, toda la información está en internet. Usted va a YouTube y pone exámenes internacionales Cambridge para niños y puede ver el examen cómo es, porque han sido grabados exámenes para niños. 1-1. Aquí está un examinador y al lado está el niño. Mayormente lo tengo a mi mano derecha, creo. Puedo tener a mi mano derecha una L. Y comenzamos a tener la interacción con ellos. 5 años. Y sí, claro, 5, 6, 7, hasta los 10 años y luego ya pasa a una etapa diferente. Pero un niño, estando aquí en Ecuador, lo que yo más lo motivaría sería con inglés. No le pondría ninguna canción en español, porque español lo va a aprender sí o sí. Si usted comienza a ver el porcentaje en el cual él va a escuchar en español, va a ser 99 algo por ciento. De tal manera que cuando decimos que existe lo que se llama bilingüismo, ¿sí? Una persona puede ser bilingüe porque va a aprender 2 idiomas a la vez. El niño comienza a asociar todo, sonidos e imágenes. La niña tenía 3 años y yo la llevé a Benedict. Todavía no sabía escribir en español. ¿Sabe lo que hacía cuando estaba en la clase allá?
porque primero entró una clase en inglés que antes que una clase en español. Como no sabía escribir, pero todavía llevaba su cuadernito, realmente lo que ella hacía era dibujar las letras. Entonces, los profesores de niños en las academias son muy experimentados. Yo mayormente no doy clases de niños realmente. Entonces yo soy malo para dibujar, ellos son muy buenos. Entonces quieren enseñar, por ejemplo, tree, y vienen y hacen un lindo arbolito. House, entonces they draw the house. They put a door, they put a window there, they put a person. Y pueden poner partes de una casa. Entonces cuando la profesora escribía house, ella miraba y escribía house. No tenía idea de lo que estaba escribiendo. Y fue súper interesante para la directora en aquel entonces pensar, wow, no habíamos tenido un caso así. Y dígame si luego no aprendió español. Obvio que sí. Ella prácticamente habla los dos idiomas. Tiene certificación también internacional, pero un niño puede aprender impresionantemente. Ahora, hay veces que nosotros decimos los adultos, o que mayormente usted escucha, y me corrige por favor si no es cierto. ¿Acaso usted no escucha que los niños son una esponja? Lo son. Pero cuando hacen una comparación niño-adulto, dicen, el niño tiene mucho más capacidad para poder aprender que un adulto. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, Dilema. los niños son como esponja. No son como esponja. Absorben todo rápido, que se aprovechan para que aprendan muchas cosas. Sin embargo, las habilidades que tiene desarrollado un adulto son mayores. Por lo tanto, las estrategias que puede utilizar un adulto para poder aprender un idioma son mayores. Si utilizamos el mismo tiempo que un niño y lo ponemos, lo cual sería justo, se va a dar cuenta que un adulto puede aprender más. Hay un solo detalle y un problema que tiene que ver con lo que es pronunciación. ¿Y por qué razón? Porque nosotros tenemos sonidos en inglés que no lo tenemos en español. Y sabe que, disculpen, estoy desviando también el tema, no estoy hablando de inglés en general. Pero, y tienen simplemente una palabra como que todos la conocen, como es, ¿ustedes pueden ver la palabra que estoy escribiendo? ¿O todavía no? Sí, se ve. Study. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Puede pensar en alguna palabra que comienza con el sonido de S y luego sigue una consonante en español? Sí. Pero no se pronuncia student. Usted no ve aquí en ninguna de esas dos palabras esto, que la mayoría dice así. Pero ese es student. No existe eso. Es study. Ahora, cuando comienzan a ver algo como este verbo que todo el mundo lo conoce, pero cuando lo ponemos en pasado, mira lo que existe. No se lee worked, no, pero es worked. Interesantemente tiene 3 sonidos de consonante al final. Worked. ¿Y qué ocurre? Que nosotros no estamos acostumbrados a realizar tales sonidos, por lo cual significa que los músculos que tenemos no están acostumbrados para formar tales sonidos. ¿Y qué toca hacer? Practicarlo. Es como cualquier cosa que usted no puede hacer, digamos, porque si Michael Jordan no nació siendo así, nació siendo Michael Jordan con nombre, pero nunca pudiendo encestar, tuvo que practicar miles de veces. ¿Y sabe cuántas veces fracasar? Miles y miles de veces. Fracasar me digo en el sentido de shoot some hoops, de lanzar y caer dentro de la canasta. Para poder tener esa habilidad, él requirió de mucho esfuerzo. Y así es en todo. Entonces tiene un sonido worked. Y la mejor manera para poder aprender el sonido, ¿acaso no es por lo que nosotros pasamos cuando hacemos? Sino es por escuchar. Y escuchamos, y escuchamos, y escuchamos. Había algo, yo debería poner realmente compartir pantalla, pero en una forma general. Disculpen un segundo para poder cambiar de una a otra. Ya, ahí estoy. No sé si puedo cambiar rápidamente. Estoy saltando. Pero hay algo interesante que nosotros utilizamos antes. En mi tiempo,
Habían los libros, claro, cuando yo estudié en inglés, habían estudié en Benedict, eran los libros Benedict mismo, y luego libros como Connection, Destination. Pero algo que utilizamos en aquel entonces eran los cassettes, ¿cierto? ¿No? Hoy en día prácticamente no existen los cassettes. Y los discos de 3 1/4 y los discos de 5 1/2. Yo sí para cumplir casi 50 años, bueno, 48 próximo año, en todo caso. Por lo tanto, cuando hablo de 40 años atrás y la tecnología no era tan alta como lo está haciendo hoy en día, ¿no es cierto? Los recursos están ahí. Cualquier persona que quiera aprender inglés, es súper fácil si sabe utilizar los recursos. Cualquier persona que quiera aprender terminología, como ustedes, como es este webinar de leyes que todavía no tocamos mayor cosa, igual. Quiero ver vocabulario relacionado a lo que son corte, ok. Quiero ver el vocabulario relacionado a lo que es crimen, voy a YouTube, puedo ir a Google, pero YouTube tengo 3 cosas que me muestra: imagen, pronunciación y la palabra. Si me dice crime, me va a mostrar una escena. Y luego collocation, que son 2 palabras que generalmente van juntas. Es interesante. Pero algo que nosotros tuvimos luego cuando yo estaba dando clases era lo que llamamos graded readers. Son libros de lecturas. Y comenzaron a venir libros de lecturas con un CD. Es decir, lo mismo que estaba en el librito estaba en el CD. Por lo tanto, uno podía hacer práctica de escuchar o leer y escuchar y comparar la pronunciación y ver que la pronunciación la vaya adaptando a mí, porque las pronunciaciones se pegan, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahora hoy en día, todos aquellos recursos que antes eran físicos, de alguna manera fueron subidos. Y todo lo que usted ve aquí, por ejemplo, ese que es aquí, Street Lawyer, y utilicé ese aquí porque dice law, y usted sabe qué significa lawyer, ¿verdad? ¿Qué significa para usted? Sí, es interesante que no se me aclara. Y mire que es una palabra compuesta, ¿no? Realmente es una palabra que se deriva de esa palabra law. Sí, y se pronuncia law. Por lo tanto es lawyer. Lawyer. Sí, hay otra palabra muy parecida al lawyer que es attorney, que es realmente lo mismo. Si lawyer y attorney son sinónimos. ¿Qué ocurre aquí en YouTube? Mayormente uno escribiría algo como, lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan observar. Everyone. Pone usted en YouTube algo como eso. Y eso tiene que ser mayúscula. Sería un error. Porque eso sí le puede servir también a usted, a sus hijos, a sus nietos, si es que tiene algún nieto, tal vez no lo tienen. Papá, mamá, abuelos. Y mira eso. ¿Qué dice ahí? Learn English True Story. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que usted va a YouTube, por ejemplo. Déjame borrar eso. Y se escribe me to learn English through story. Y al escribir eso que está ahí, YouTube le dice level 1, level 2, level 0. Pero si usted no quiere poner nada de esto, usted le da un enter y le va a mostrar historias. Hola, amor. ¿Por qué te escapaste? ¿Por qué? No sé, te vi, te fuiste. Te dije yo ¿A regreso. dónde fuiste? A volver. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Pues, no puedo saber. Es que estábamos con los Alex. Ay, Ya, me parece que estaba muteado ahí, sí. Siempre pasa algo así, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos Learn English Through Story. Y eso también es en forma de respuesta a lo que estaba diciendo el compañero de que un niño de 3 años o 4 años, la escuela le dice que no, sabe que eso va a depender mucho de la escuela, porque las escuelas élites, digamos, no va a hacer eso. No va a hacer eso. Las escuelas élites comienzan a poner materias ya en inglés. Y cada vez ha ido disminuyendo el grado, como antes era solo en secundaria, ahora primaria, y comienzan a ver desde que son chiquitos.
que son chiquitos, materias en inglés incluso, ¿sí? Que la cambiaron y no lo pusieron en español, como science, ciencia, y lo ponen en inglés, porque tienen una terminología interesante e impresionante que pueden ponerlo todo en base también a imágenes. Entonces, usted pone uno de eso y comienza, mire, tal vez algo tan en nuestros días que hemos, ¿Sientes que te pones excusas para hablar inglés y pierdes muchas oportunidades? Si la respuesta es sí, en OpenEnglish... Ya, ahí tenemos una propaganda. Pero... Chapter 1. The Girl with a Future. Lo interesante es que usted tiene el audio y tiene la historia. Lo único que no tiene, que tal vez ayudaría mucho, que es un poco más completo, es lo que es una película. Porque en una película usted tiene, si le pone los subtítulos, ¿no es cierto? Los subtitles, entonces, también decimos el script. Si usted tiene esos subtitles ahí y escucha, pero también ve lo que está ocurriendo. Es decir, tiene la imagen. Cuando tiene la imagen, se dice con imagen puede decir 1000 cosas, pero usted tiene la acción, cada cosa que está ocurriendo y el personaje hablando acerca de tal tema, y puede ver el script, entonces es como lo más cercano a poder tener la mayoría de las habilidades juntas. ¿Qué habilidades? Hacemos eso, listening. Si estamos leyendo el script, como por ejemplo yo leo Chapter 1, The Girl with a Future, pero la persona también dijo Chapter 1, The Girl with a Future. Y escuché aquello, pero también lo leí. Y si me hubiese mostrado la imagen de una niña, entonces era mucho más obvio. Y tenía listening, tenía reading, y también tenía lo que es visualización, digamos. No tengo speaking, obviamente. Claro, a veces hablamos entre uno mismo y lo puede hacer de tal forma, ¿no? Pero tiene eso. De tal manera que YouTube es una herramienta. Si yo ponía una historia que tenía que ver relacionada con el tema de nosotros, como law, pues ponía ahí law. Me va a salir alguna historia relacionada. Y ahí son diferentes historias, ¿no? Y ahí puse yo Street Lawyer. De hecho, recordé ese nombre. Y ahí está, Street Lawyer. Y ahí tiene un contexto de lo que usted, de alguna manera, es nuestro webinar. Pero ¿qué ocurre luego? Yo voy a regresar acá a mi diapositiva. ¿Sí? Entonces, una manera tiene que ser por visualización. Y nuevamente, cuando usted ve esa imagen, ¿qué viene a su mente? Derecho. El logo Ya. de la ley. Exacto. El Muy bien, derecho. perfecto. Law. Justicia. Justice. Yeah. Could be, right? Justice. Exactly. Because you're measuring, estamos midiendo. Which one is correct, which one is not correct. And you want to be fair. Se quiere ser justo. Ok. Es cierto. Y viene la primera palabra. Ahora, ¿qué ocurre si yo le digo, si yo me hubiese mostrado la imagen? Algo como eso. Law. System of rules that people are supposed to follow in a society or country. Luego, the courts and police enforce the system, the rules, and punish people who break the law. Definición. Para yo llegar a lo que es definición, yo ya tuve que haber desarrollado cierto nivel de comunicación. De otra manera es imposible. ¿No es cierto, no? Para poder entender una definición. Y cuando vemos definiciones, entonces tenemos herramientas como, en ese caso luego yo voy a olvidar, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos algo que le puede servir también a cualquiera de ustedes. Bueno, está con la palabra law, pero que es el Collins Dictionary. Diccionario digital en línea. Excelente. Ahí está el link. Puede probarlo, puede ingresar, puede cambiar la palabra y puede ir practicando mientras nosotros vamos avanzando. Y yo les voy a decir, ok, ponen esa palabra, se van a poner ahí en Collins. ¿Sí? Y luego pueden ver algo interesante. Quiero ver cómo se pronuncia.
Law. También tiene pronunciación a veces británica y americana, que es como decir, y a veces hay esta tendencia de que las personas preguntan, pero ¿cuál es mejor? Difícil poder decir que el español de Ecuador es mejor que el de Perú, que el de Chile, que el de Argentina, que el de Bolivia. México es español. Una manera de poder comunicarse y todos nos entendemos, mayormente sí. Ahora muchas palabras que no nos entendemos, sí. Pero luego vamos dentro de Ecuador y decimos, ¿todos hablamos iguales? Pues no. Si va al campo, dependiendo en qué lugar. Si va a la sierra, dependiendo en qué lugar. ¿Pero nos podemos comunicar? Sí. Porque existe algo que se llama standard. Es un español estándar. Inglés, imagínense Estados Unidos siendo tan grande, a veces no se entiende una persona de un lado con otro lado. ¿Cómo hablan? Inglés. ¿Cierto? Si en Ecuador ocurre a veces eso, que es tan chiquito, imagínense otro lado. Pero hay lo que es estándar. Y es lo que uno quisiera aprender, lo que es estándar. Entonces, este Collins Dictionary es una herramienta. También tenemos algo como, eso es un glosario, pero esto sí es totalmente terminología de lo que tiene que ver dentro del campo de lo que es este programa que ustedes, en el cual ustedes están, ¿no? Y pueden ver United States Attorneys tiene que ver con lawyers, y tiene un glosario, ¿no? Que si quisiera revisarlo también después, puede probar el link. Tiene ahí también, ¿ok? Y hay palabra que usted había dicho, justice, right? So you have there. También tiene just criminal justice steps that is on the right here. Usted puede observar, entonces tiene investigation. Recuerdo una de las primeras imágenes, ustedes dijeron investigation. Tal vez dijeron investigación, ¿no? Pero escribe casi igual que nosotros. ¿Podría entenderlo? Pero cuando lo pronuncia, tal vez en una oración no es tan claro, tal vez sí lo es. Investigation. We're here to give or to do an investigation. Uy, escuché esa palabra, investigation. Y se saca conclusiones. Okay, or the investigation resulted that this person was a guilty one. Pero escuchó investigation, no sé si entendió otra palabra en el camino. Luego tiene charging, como tiene que ver con cargos. Y aquí se está haciendo traducción literal, ¿cierto? ¿No? Pero en todo caso, es a hearing. Hearing, discovery, plea, we plead guilty or not guilty. There is a trial. ¿Sí? Entonces, es un documento interesante para poder observar terminología, ¿no? Y obviamente que no serviría de nada poner 200 palabras. De hecho, tengo algunas en ese PowerPoint, pero ¿cuántas palabras van a quedar realmente? ¿Sabe el promedio de palabras que una persona, cuando uno aprende una palabra, van hacia dos lugares? Cuando uno ve una palabra, va a algo que se llama memoria, ¿no? Pero hay dos clases de memoria al menos que nosotros consideramos en un aprendizaje. Y eso tiene que ver con lo que se llama short-term memory y long-term memory. Short es porque está en la mente por un corto tiempo. Long-term memory es porque está en la mente, digamos, por un largo tiempo, por siempre. Pero ¿por qué se transformó en algo que era long-term memory? Es porque lo usó tanta frecuencia que quedó ahí. En nuestros tiempos cuando éramos pequeños y no había celulares, pero uno se sabía los números de teléfono de la casa, de la abuelita, de la tía. Hoy en día yo no me sé casi ningún número telefónico porque todo está en el cell phone. No es necesario, ¿no? Busca, hace la llamada. Pero antes tenía que hacer eso, ¿no? Entonces, 2, 40, 5, 1, 6. Y siempre le está haciendo eso repetidamente. Esa información iba a lo que es el long-term memory. Uno puede ser por uso. Decimos, hay una expresión en inglés, es como, if you don't use it, you lose it. Si no la usas, lo pierdes. Pierdes la información. Y lo otro es porque algo nos atrajo tanto que se quedó en nuestra mente. No todas las cosas nos atraen tanto.
para que se quede en nuestra mente, ¿cierto? ¿No? Hay cosas, una palabra, oh, wow, esa palabra es súper interesante y se quedó en la mente. Una palabra que se quedó en la mente de una película para mí fue dazzle. No había escuchado nunca esa palabra. It was dazzling. Era como really surprising, you know, astonishing, más que sorprendente. Estuve viendo una película, no sé cuántos años, y salió esa palabra que no, como le digo, no la había salido antes. Y qué impresionó. ¿Qué significa? Porque tenía que ver con algo de matemáticas y un profesor. Y entonces investigué inmediatamente y siempre quedó esa palabra inmediatamente. Hay otra palabra que uno tiene que utilizarla. Hay palabras que uno aprende primero en inglés y en español. Es cierto. Así ocurre. Uno estudia como materias. Entonces, cuando ya comienza a ver todo en inglés, vino primero esa palabra en inglés y no vino en español. Es interesante. Y tampoco no todo tiene traducción. Hay cosas que no podemos decirlo, sentirlo igual como lo decimos en el otro idioma. Entonces también hay que estar consciente de aquello, ¿cierto? ¿No? Bien, ahí tiene entonces ese documento. O ese website, realmente no es un documento, es un website. Igual que el Collins Dictionary, que es un website. Finalmente tiene ese otro que tiene que estar relacionado con legal words, or this kind of vocabulary that we have. Similar to the one that is here, es muy similar, perdón, al que está aquí, ¿no es cierto? No es un glosario también de terminología. Incluso tiene, ahí está, esa es la primera parte que está todo relacionado a lo que tiene que ver con chasis, pero luego tiene algo que tiene que ver con disabilities. Y disabilities tiene que ver con, ¿cómo se dice eso en español? Decimos disabilities o impairment, que cuando una persona es incapacitada, eso, incapacitada. Es interesante esa palabra en inglés. Hay muchas palabras compuestas que tienen mucha lógica, ¿sabes? Tiene mucha lógica. Yo voy a ir a algo básico. Ahí está. Usted conoce esa palabra, ability. El this le quita la habilidad. Advantage es como ventaja. Disadvantage, no hay ventaja. Es un prefijo que le ayuda a entender que hace de alguna manera negativa la palabra. En inglés hay cosas interesantes como, todos conocen la palabra, disculpe que voy a ir un poco a salir de contexto otra vez, father. Cierto, ¿no? Pero interesantemente, aquí va a salir la palabra mágica. Un segundo, algo estuvo mal. Tal vez reconocen esa palabra. Perdón. Father-in-law. Ley. Tiene que ver con ley, ¿no es cierto, no? Pero dice father-in-law. Nosotros utilizamos... ¿Sabe cuál es la palabra en español? ¿Qué piensa que es la palabra en español? Suegro. Suegro creo que es. Suegro, Así es. suegro. Bueno, mire este vocabulario interesante. En español es papá, suegro. ¿Existe una relación para poder entender el lenguaje? No. Suegro, suegra. Luego, cuñado, cuñada. Yerno, nuera. Quiere decir, no está relacionada con su primera palabra inicial, que era papá, mamá, hermano, hermana. En inglés, interesantemente, utiliza la terminología de ustedes. Law. Y con eso, tiene todo el resto del vocabulario. Mother-in-law. ¿Pero por qué se dice father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law, daughter-in-law, son-in-law? Es decir, que solamente aumentamos in-law. In es una preposición que significa dentro de, ¿cierto? Yo puedo decir the cell phone is in the pocket. Indica un lugar. Es una preposición de lugar, así se llama. Entonces está dentro de la ley. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Qué ocurre cuando usted se casa? Lo primero que hace es firmar un documento legal. En el momento que firmó ese documento legal para aceptar
legalmente que se casa, automáticamente obtiene una familia. Toda la familia de su esposo se convierte en su familia. Y el papá de él se convierte en su papá en la ley. Ahora, ¿suena más bonito o no? ¿O están en desacuerdo conmigo? Para mí suena interesante decir que si usted cuando se casó obtuvo algo como eso, y ojalá fuera así, father-in-law. Es decir, que esta persona fuera como un father para mí. Cuando me casé, realmente sí fue así. Hasta que él falleció, lo fue. Y luego mother-in-law as well. Y mis cuñados son como mis hermanos realmente. No siempre ocurre aquello, ¿cierto? Siempre ocurre aquello. Ahora me toca pensar cuando mi hija se case. Automáticamente cuando se casa, yo tengo algo que va a ser un son-in-law. Perdón. Son-in-law. Esa palabra law va a poder verlo bajo diferente contexto. Aquí está dentro de lo que es familia. Son-in-law. Cuando aprendemos la primera familia, comenzamos a aprender el resto de familia en inglés de una manera súper fácil. Y no voy a decir el resto porque mi enfoque no está en la familia, pero está en lo que es law. Pero también en el lenguaje. Y en lo que tiene a veces sentido en cierto lenguaje y no en otro, por ejemplo. Como es en ese caso inglés. ¿Sí? Entonces tiene ese recurso. ¿Tiene alguna pregunta en cuanto a lo que había escrito? ¿Alguna cosa que quisiera saber? ¿No? Cualquier momento que tenga alguna pregunta, duda o algo, puede hacerlo. O estoy viendo recién el chatbox, no he leído. Link. Fuera de la ley, ¿cómo sería? Out of the law. No, ok, la traducción literal. Ok, muy bien. Ya. Exacto. Entonces, tenemos en Google, por ejemplo, herramientas que le pueden ser tan útiles para ustedes dentro del proceso legal. Hay veces que uno quisiera poder entender cierta terminología, pero todo tomará su práctica, ¿cierto? ¿No? Uno no pretende, obviamente, que en el lapso de 2 horas uno pueda aprender toda una terminología. Realmente no hizo prácticamente nada con ustedes todavía. Pero son las herramientas las que nos van a ayudar a poder llegar a tal recurso y poder entender y aprender y poder usarlo, porque si no lo usamos, lo aprendemos. Bien. Digamos esos 3. Voy a poner también estaré atento a lo que ustedes escriban aquí en el chat box, a veces me olvido de aquello. Y es algo común que nosotros hacemos. Pero eso es un juicio real, ¿no? Como les digo, de 11 horas. 11 horas. 11 hours. Hay una película que tiene que ver con eso, Benghazi. ¿No es cierto? Ese es el lugar. La embajada. Y luego ocurrió ese juicio. Por cuanto Hillary no envió los recursos necesarios para poder, digamos, en cierta manera, cuidar de la embajada o evitar lo que ocurrió, también evitar la muerte de las personas, así como los ataques que ocurrieron ahí, ¿no es cierto? ¿No? Entonces hay un hearing, ¿sí? Entonces un hearing es para poder escuchar lo que tiene que decir cada uno de ellos. Todavía no es un court, todavía no están en la corte, ¿no? Luego de eso, ellos deciden if person should go to court or not go to court. Se deciden si debería ir a corte o no ir a corte, ¿no? To go or to be in court. Bien, entonces vamos a comenzar a analizar un poquito cierto vocabulario y entendiendo que si yo no entiendo obviamente por definición law, ahí he puesto la imagen, ahí está la imagen, una pequeña imagen ayuda a poder entender algo, ¿no? Pero también a veces las palabras que son muy similares a español. System of rules. Ok. So, yeah, you know. Pero luego tenemos
algo que en inglés se llama como collocation, que significa que son palabras que usualmente van juntas. Por ejemplo, break the law. ¿Ok? Y break es algo como, let's break. You gotta break it. You know? You break the law. That means that you don't follow the law. Entonces uno rompe la ley. When that happens, when you break the law, that means that you're talking about crime. Entonces está cometiendo un crimen, ¿cierto? ¿No? Entonces palabras como court, mire que están en negrita, son un poco más que uno puede entender la palabra police, right? Police. Entonces, aquí tenemos un poquito de terminología, pero con definición. Y luego, eso es lo que yo había mencionado acerca de lo que son collocations. Y collocations significan palabras que van juntas. Habíamos puesto un ejemplo, pero aquí tenemos más. Y me está indicando aquí cómo son nuestras collocations. Law y el verbo. Entonces, break the law, enforce the law, become the law, pass a law. De hecho, eso lo puedes. Es verb plus, tenemos en esa manera, no sé por qué arriba está puesto así, pero es verb plus the word law. ¿Sí? Ahí está. En este caso tenemos, sí, exactamente al revés. Adjective, solamente en inglés es lo opuesto de español, y un adjetivo califica un sustantivo. No se dice house big, en español puede ser cualquier otra forma, pero en inglés es big house, okay? Beautiful house, interesting house, small house, wonderful house, great house, humble house. Entonces tenemos adjetivo y un sustantivo. Igual manera aquí usted puede, una vez que entendió la palabra law, civil law, puede entender un poquito ya un poco más. Y criminal sounds like Spanish as well. So you have criminal law as well. Se puede notar aquí, ¿no? Eso se llaman collocations. Y eso ocurre en inglés mucho. Significa que van palabras que van juntas. Y cuando hace una traducción de español a inglés, no es como, por ejemplo, si uno dice tomar en español, puede tener varios significados tomar, ¿no es cierto? Como tomar asiento. Utiliza la palabra tomar, pero tomar agua. Estoy utilizando la palabra tomar en un contexto totalmente diferente. Como tomar asiento no tiene nada que ver con tomar agua o tomar una pluma. Son tres acciones totalmente diferentes. Pero estamos utilizando el verbo tomar. Para decir en inglés, yo no puedo utilizar el mismo verbo. Tengo que decir drink water. ¿Sí? And then you hold a pen, or you take a pen, or you grab a pen. Pero sit down. Take a seat. Es muy diferente a lo que es español en muchos casos. Y eso, lo que nos ayuda en inglés son lo que llamamos collocations, ¿sí? Entonces tenemos break the law. Eso sí es muy similar a español. You break the law, you know. You enforce the law is like you push the law. You become the law is like you're the most important person. Usted llega a ser la ley, eso es become. You pass a law, usted es un abogado, usted es un juez o el gobierno. They pass a law, obviously, you know. This is a new law that we need to just fulfill. Entonces tenemos aquello. Nuevamente, como les dije, voy a pasar estas diapositivas al grupo o al abogado para que se las pase a ustedes. Sé que será más fácil. En caso que le pueda servir un poquito, ¿no? El abogado podría hacerlo. Otra vez así mismo le dieron a alguien, los envió a los respectivos grupos. Ok, muy bien, muy amable. Muchas gracias. Sí. Entonces, legislation. Suena como español también, ¿no es cierto? ¿No? Common law. Entonces, entendió que era law, pero es común, muy similar a español. Pero cuando yo pongo una imagen, me ayuda a ver un poquito más en términos. Criminal law. Okay, very good. So what is that you see is criminal law is a system of law concerned with crimes and the punishment of criminals. Bueno, aquí hay un contexto. El contexto es crime, ¿cierto? Pero hay una información adicional que es el significado de
esa combinación de palabras, un sustantivo y un adjetivo. Criminal law. Ahora, ¿qué es lo interesante en inglés cuando yo comienzo a utilizar adjetivos? Es que yo puedo cambiar el sustantivo. Es decir, yo puedo decir criminal, is a criminal person, is a criminal, es un acto, como decimos, un acto criminal, is a criminal act. Ups, esa letra salió horrible. Is a criminal time, is a criminal, y puedo poder pensar en muchas palabras, y lo que yo hago es lo que se llama en lo que decimos en inglés como un brainstorming, una generación de ideas. Cuando nosotros generamos ideas, porque comenzamos nosotros a pensar, y si no lo hacen en traducción es mucho mejor. Por ejemplo, todos conocen tal vez la palabra being. Y si yo le dijera a ustedes, no importa que no se fuera el contexto de lo que es law, piensen 10 palabras. Usted puede decir, ok, big house, big chair, big pen, big computer, big laptop, big cell phone. Hicieron un sinnúmero de palabras. Pero lo que nos ayuda es que nuestra mente comienza a asociar palabras, adjetivos y sustantivos. Y lo que hacemos es calificar ese sustantivo. Decimos big house. Pero ¿sabe qué debería ocurrir también? Y cuando yo digo big house, en mi mente, ¡pum!, visualizo aquello. Y si pongo lo opuesto, y digo, ok, what about the opposite? And I say small. Y mire que esas palabras las utilizamos siempre cuando vamos a comprar ropa, ¿no es cierto? Pero no utiliza la palabra big. ¿Qué palabra utiliza en vez de big? Cuando se compra ropa y se dice, oh, yo soy small, o extra small, o extra small. Pero ¿qué ocurre cuando los opuestos? Hay algo que es intermedio, que es medium, pero luego pasa lo opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Large. Exacto. ¿Sí, verdad? Muy bien, Christopher. Entonces tenemos esta palabra, large. Desgraciadamente, large no es lo que pensamos. No es algo así. No, es una dimensión en esa forma. Es una área. Cuando se dice large, la camisa que era así, se va haciendo así, large, extra large, en todas sus dos dimensiones. Y esa palabra se confunden con la palabra que la vamos a poner acá abajo, que es long. Eso es diferente, es una sola dimensión. Acá es un área. Por eso una camisa no es así. Pues it was large, no es como eso, ¿no? Es en toda su dimensión, large, extra large. So that's what we do. You know, you see criminal, and then you can think about like different words. Puede pensar en diferentes palabras. Como criminal politician. It's a criminal, I don't know. No voy a decirlo. Pero borramos el contexto. Y nos ayuda a poder crear y generar con una palabra mucho más combinaciones de palabras. ¿Sí? Property, and then you can see this. Esa palabra hoy en día es muy común en los moldes, ¿no es cierto? ¿No? Sale. For sale, on sale. Usted puede ver eso. For sale by owner. So property law. You know what is law? So we're talking about law that has to be with properties. Entonces puede entender el contexto en cierta manera. Igual esa palabra suena un poco como español, ¿no? Property, okay, sounds like that. And then you see a house here, I said, okay, property. Means they're selling a house. Okay. Property law states the rights and obligation, mira otra palabra. Es interesante porque usted encuentra siempre palabras que son muy, digamos, similares a nuestro idioma también, ¿no? Como obligation, property sounds also like this. Si todos conocen la palabra law, obviamente, that a person is another word, look at this one here, so we're talking about person now. As when they buy, y aquí están estos verbos básicos de inglés. Mire que son súper básicos. Buy, el opuesto es sell. Si usted va al mercado, you buy food.
but the people, they sell or they rent. So we're talking about houses or homes you can buy, you pay for that one, you get a house, or you sell the house, I don't like this house, you sell it, or you can rent. You're not buying, you're just renting. Eso sí suena como español, rent, ¿cierto? Rent. Homes or houses as well, you can say, and buildings. Okay, usually buildings are obviously like bigger, you know, this is like a building, different kind of floors, right? It's like a building, but here we have just a house, okay? One floor house, let's suppose that is a house. So you can see like the difference between the first one and the second. Podemos ver la diferencia entre el primero y el segundo en cuanto a eso, ¿no? Si mientras yo estoy hablando, usted tiene en su mente algo, alguna pregunta o cualquier duda, siempre puede hacerlo, ¿ya? I'm gonna clear joints. Close this. Ok. Por lo tanto, now, tort law, and once again, si usted ve la imagen siempre ayuda. Sí, helps. Es una palabra muy común, help. You know, people asking for help. Help people to make claims for compensation when someone hurts them or their properties. Bueno, ahí sí existe un contexto, una palabra desconocida, tiene law aquí, pero tiene tort. Y puede ver algo de, tal vez, maltrato. Tal vez podría ver otra imagen que hubiese puesto una propiedad y alguien dañando la propiedad. Entonces tiene que ver con ese tipo de ley, ¿no? Este tipo de ley que ayuda a las personas para cuando existen un problema de daño de propiedades o daños humanos, entonces se aplica este tipo de ley, ¿no? Esa palabra es tort law. Pero hay algo interesante que está ocurriendo en cada una de las imágenes. Que cada una de las imágenes están utilizando la palabra, ¿qué palabra utiliza? Law. Law. ¿No es cierto? Law. La palabra law. Entonces puede ver en cada uno de ellos, mire, law, por eso se llama collocation, porque va junto a otras palabras. Entonces tiene civil law, criminal law, property law, trade law, constitutional law, y tal vez esa palabra es muy común. Exacto, Silvia, law. Entonces, constitutional law obviously has to be with a law about the constitution. Sí, tiene que ver con la constitución. Pero suena como español, constitution. Como es un adjetivo, constitutional. Hay muchos adjetivos que tienen esta terminación al. Pero eso se pronuncia law. Por eso es lawyer. Sí, lawyer. So, constitutional law relates to the running of government and civil rights. Ahora, muchos conocen la palabra running, pero running, que la mayoría conoce, y en su mente puede ver una persona, ¿no es cierto? Y yo pongo, qué horrible, ¿no? That person is going in this way, you know, and then you see like, so the person is running, you know, is going very fast. Eso es un significado. Pero aquí tiene otro significado. Run es como administrar. Si yo digo, I run a company, administro una compañía. So, in this case, constitutional law relates to the running of government and civil rights. Entonces, ellos están a cargo de lo que son los derechos civiles del gobierno, ¿cierto? Entonces, eso significa run. Es interesante que una palabra puede cambiar dependiendo del contexto en el cual se encuentra ella. Si yo digo, si esta persona que está aquí, que es conocida, ¿cierto? Si él estuviera alrededor de un ensayo y lo vieran realizando una acción de movimiento, diría, okay, look at the president, he's running. Oh, that's different. He's the president, he's running in this moment, but he runs the country. Entonces, pues, he runs the country. Ups, no tiene sentido. Sí lo tiene en ese otro contexto. He runs the country. Hay obviamente cosas que son muy similares a nuestro idioma, hay cosas que son muy diferentes.
Pero cuando uno comienza a estudiar este idioma, comienza a entender poco a poco que hay muchas cosas que se pueden generalizar. Es interesante que aquí es solamente vocabulario porque es una terminología que está dentro de lo que es el tema que tiene que ver con leyes, ¿no es cierto? Pero interesantemente, cuando hablamos de la gramática, por ejemplo, que obviamente no va a variar cualquiera sea el área, es lo más sencillo. La diferencia de español. Un verbo máximo puede tener 5 formas. Nada más. En español, en un solo tiempo, puede tener 5 formas. Por ejemplo, go, goes, going, went, gone. Se acabó. 5 para hablar de cualquier tiempo. Y se generaliza generalmente de una sola forma. Pero realmente ese no es mi interés ahora. Entonces, legalidad, administrative law. Still, I'm talking about that administrative law. You can see an image, that helps you somehow to see that. It's used by citizens when they want to challenge government decisions. Entonces, este tipo de leyes, y claro, aquí uno sí tiene que hacer una explicación, si no quiere hacer una traducción literal, ¿sí? Como va a tener el documento, lo puede usted ir probando qué tanto entiende, y si no, obviamente, tal vez va a utilizar un traductor cuando uno tiene un texto, pero por cuando es algo en particular, como palabras, entonces uno debería hacerlo por medio de imágenes. O sea, este tipo de leyes, obviamente, que es utilizado por los ciudadanos cuando ellos de alguna manera no están de acuerdo con una decisión del gobierno, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? International law sounds like, in the same way, sounds like Spanish, international law. Ok, so no voy a leer eso, ¿entiende? Sin duda usted conoce muy bien ese contexto. Lawyer, there you go. So, it's someone who has studied law and has a special qualification to represent people in court or other legal action. Aquí tenemos palabras un poco más interesantes, tal vez podemos decir. Entonces, law, qualification. Y qualification no tiene que ver nada con las notas, pero con lo que tiene que ver con el perfil de una persona, ¿no? Qualification. Si usted le dice cuáles son sus qualifications, se puede decir, ok, I'm a lawyer, tengo esta licencia, those are your qualifications. Okay. Ahí tiene algo súper básico, como mayormente la palabra lawyer. In USA is called attorney. Lawyer es una palabra en general para cualquier país mayormente. ¿Sí? Pero hay palabras que son mayormente utilizadas en un país y utilizadas en otro país en una manera, existe una palabra diferente. Como elevator y en otro país es lift. Y es exactamente lo mismo, pero son 2 palabras diferentes, ¿no es cierto? Entonces, attorney también lo utilizan en USA, as you can see, for example, attorney, o lawyer. Pero en UK, solicitor. Entonces, esa misma palabra tiene 3 palabras que significan lo mismo. ¿Ok? Y obviamente que las personas aquí saben que un solicitor es un attorney, es un lawyer. Right? Y ahí lo que nosotros nos encontramos es con pronunciación. Cuando tenemos que attorney is a lawyer or is a solicitor, okay, I understand that. No hay nada más que ver, ¿no? Ya entendí lo que era lawyer. Y pueden entender si es sinónimo, es lo mismo. Pero, ¿cómo pronunciamos? Attorney, solicitor. Ok. Trial lawyer. Well, ahí tiene 2 nombres diferentes, ¿no es cierto? Usted puede ver qué es trial. No se me viene la palabra en español honestamente ahorita. Dice trial, pues está en corte y hay encuentro ahí. Entonces dice trial there, dice situation, una situación. Eso es un poco más entendible. Defense. Interesantemente, aquí en paréntesis dice British. Porque la única diferencia es que ellos escriben con S, pero ellos escriben con C. So defense lawyer.
But you can understand that, okay, he's a lawyer, but this lawyer has a particular job. Tiene un trabajo en particular. ¿Qué es qué? Defend. El verbo sería defend, que es sustantivo defense. So defense, you can write in this way or in that way. Definición: the lawyer that represents the person accused of a crime. You pueden entender eso, accused. Well, sounds like Spanish. Accused of a crime, accused of a crime. This is defense lawyer. So this is maybe a criminal. We don't know yet, right? Eso se define ahí, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, a veces entran diferentes tipos de procesos. Pero then you get a lawyer that is called defense lawyer. ¿Cuál sería lo opuesto? Entonces veamos. What is the one that is called the one that is accusing? Oops, aquí ocurrió algo interesante. Okay. Prosecution lawyer, the lawyer that represents the government side. En el video, el primer video que puse, ese pequeño, la primera parte, ¿no es cierto?, donde vieron juicio contra Hillary Clinton, por ejemplo, al inicio. Hay un abogado que es el abogado, the prosecution lawyer, is the one that is it on the government side, is the one that is accusing the other part. No, it's called prosecution. Prosecution lawyer. Case, suena mucho como español. You have a case, and there is a case, you need to solve the case. Case is a legal action that will be decided in a court of law. Entonces, suena tanto como español. Pero la imagen nuevamente ayuda un poco a poder entender, ok, there is a case, porque también hay otro contexto para case. Ok, hay otro contexto que nosotros quisiéramos poder diferenciar, obviamente, ¿no? Y una imagen dice mucho, ¿no? Y en ese caso puede observarlo. Veamos. Nuevamente, en la misma manera como teníamos law, y tenemos que era law, y tenemos una variedad de combinación con law, ¿no es cierto? A tal punto que tenemos mother-in-law, relacionado a la familia, pero todavía relacionado con lo que es law. Ahora tenemos case, collocation for case. Entonces, court case, miren eso. A case that will be heard in court, court case. Entendiendo que, what is a case, ¿no es cierto? Creo que todos entendemos, ok, de estos son casos, ¿sí? Now we got court case, criminal case. So it's a case that has to be with a crime. ¿Sí? Entonces, case involving a criminal act. Civil case, a case under civil law. Y hemos visto eso al inicio, ¿no? Y podría presentar un número de collocations que está relacionado a lo que es case. ¿Ok? Pero son las más importantes, por ejemplo, o las que están relacionadas a este área, ¿no es cierto? So you hear case, obviously. You talk about case, you write about case, you read about a case. Entonces tenemos esta palabra y podemos tener cualquiera de las habilidades, incluso relacionadas con case. So like write down, I'm going to write down a case. You listen to a case. That is here a case, or here. Also, you speak about case. You talk about case. You explain a case. Y de la misma manera que había hecho anteriormente, si yo escribiera esta palabra case, pues ahí, entonces, yo podría poner un sinnúmero de palabras aquí, ¿cierto? O verbos o acciones que me pueden utilizar con collocation, indicando esa palabra case. So we have a case here. What kind of case? What can you do with that one? You handle a case, prosecute a case. Si recuerdan, the prosecution has to be also with a lawyer that
the one that defend or is part or is on the behalf of the government, ¿sí? Es el que está del lado del gobierno, ¿no? Pero es mucho más interesante cuando nosotros tenemos imágenes como el inicio, tal vez a la primera hora 20. Luego de eso es un poco cansado de estar viendo solamente vocabulario en esa manera, ¿no? Por eso hay diferentes técnicas para poder aprender no solamente un idioma, pero en ese caso una terminología, ¿sí? Si tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat. Si no, puede activar su micrófono. Okay. Y más, tenemos más expresiones con lo que son case, ¿no? Nuevamente, collocation significa palabras que van junto a ellos, ¿no? So you dismiss a case to end, to finish. Okay, you dismiss that without reaching the verdict. Entonces no hay un veredicto, pero lo dio por concluido el caso. You dismiss a case. So you send everybody home. Envía todos a casa, ¿no? Bye, goodbye. So you settle is like you solve, you reach an agreement. You said, okay, very good, we agree on this, no problem. You do that, you do this, okay? It's settled, it's fixed, it's solved, es arreglado. You drop a case, decide not to prosecute a case, ¿sí? Si yo soy abogado, entonces alguien me da un caso, si yo digo, I'm gonna drop the case, means I'm gonna leave it, lo voy a dejar, no lo voy a tomar, drop it, okay, to drop. Esa palabra drop tiene varios contextos también, bueno, similares, pero indica algo diferente. Yo tengo un objeto, y de pronto, ups, I drop it, como lo dejé caer, ¿no? Entonces, algo de similitud con el contexto dentro de este vocabulario. Legal trial, ahí está un trial. Y tiene una definición, tiene el vocabulario, tiene la imagen y tiene una definición. Entonces no ven trial. Okay, look at the picture here. The legal trial is a process of examining evidence. Pero tiene palabras muy similares, ¿no? Cuando uno ve terminología, hay muchas palabras que tienen una similitud al idioma, en este caso inglés español. Entonces, examining. Evidence. So, process, examining, evidence, deciding. Imagínense, todas esas palabras, no sé si a mí me suena mucho más familiar que a usted, pero creo que process, examining, evidence, decide, y luego vimos esta expresión, break the law, actually. Pero está conjugado, has broken the law. So, it's the process of examining evidence. Entonces, es un proceso, ¿no? Para poder examinar o poder revisar, poder verificar, ver evidencias y tomar una decisión para ver si una persona ha incumplido la ley, ¿no? Sí, en inglés es break the law, romper la ley, ¿no? Se dice romper la ley, pero en inglés es break the law. Eso es collocation. Se va ese verbo con ese sustantivo. You break the law. You break a promise. ¿Sí? Por eso, cuando mencionaba al inicio de la clase cómo aprendemos algo, es súper importante que simplemente lanzar la terminología. ¿No es cierto? Cuando uno tiene el vocabulario y la imagen, entonces tiene mayormente un contexto, puede observar. Y luego, conforme va aprendiendo uno, por ejemplo, desarrollando la habilidad, tiene una definición, un concepto. The same way, trial collocation, murder, that is like, boom, killing. Criminal trial, fraud trial, tiene un sinnúmero de combinaciones, ¿no es cierto? Un sinnúmero de combinaciones. No sé qué pasó aquí. Yeah. To be in trial. Y voy a cambiar un poco para poder ver. No sé qué pasó aquí.
responsible for the running of the trial, the judge, that person is a judge. Like here, obviously you can see judge. Si ve la imagen, no necesita definición. Es muy claro, ¿no? Sí, you see, very good, that's a judge. Entonces, me gustaría poner algo de un caso, poder ver si uno puede captar cierto vocabulario. Jury, lo que es jury. Mire cómo ayuda la imagen, ¿no es cierto? ¿No? You look judge, you look at a jury. No es necesario leer, pero uno puede entender un poco más. So members, okay, members of the public, usually 12, that is a normal number, who have been chosen to hear the case and decide if the defendant is guilty or innocent. Ahora, todos entienden la palabra innocent, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Entendemos esa palabra? Sí. Sí. Mostly you think that you're innocent, right? Mayormente se piensa que es innocent. Pero el opuesto de innocent is guilty. That's the opposite. Y lo podría poner algo como eso. Okay, so you would say guilty or innocent. Yo puedo decir innocent o puedo decir not. So déjame hacer algo. Listo. Okay. Yeah. So I can say innocent, or I can also say, simplemente puedo decir not. La palabra guilty. Okay. Entonces, innocent, not guilty. Okay. Y puedo entender también, no solamente entonces, aquí vemos otra manera para poder aprender vocabulario. Uno, imágenes, otro, definiciones, y otro es por sinónimos y antónimos. Cuando decimos big, y todos tienen big, digo, ok, big, large. Ok, the same, yeah, the same. No necesita traducción, es lo mismo. Perfecto. Lawyer, attorney, those are the same, yeah, they are the same. Very good. So innocent is not guilty, so the opposite of innocent is guilty. Y podemos entender entonces otra manera para poder aprender vocabulario, terminología, ¿no? Tal vez vamos a hacer eso unos 5 minutos para poder concluir, poder entender, poder ver si you got guilty, look at the picture, be responsible for committing a crime, guilty, innocent, okay? Charges, plea, court hearing, that's a picture. Witness, no sé qué pasó con algunas de las. Okay. Witness is the person that saw the crime. It's the people who must have seen the crime or have knowledge of it. Witness. ¿Cómo se traduce witness? ¿Cómo se dice en español witness? Testigo. Exacto, testigo. Eso. Witness. Witness no solamente es un sustantivo, pero también es un verbo. La mayoría de los sustantivos en inglés son verbos. Aún el sustantivo water, todos conocemos el drink water, como verbo es I water the plants, que nosotros iríamos a regar. Y tiene mucho sentido. So witness. Okay. So I witnessed a crime. That means I saw a crime. A witness. Okay, look at that. Testify, retire, deliberate, sounds like Spanish, verdict, final decision in a trial, that's a verdict. And look at the person. You declare that someone is guilty of a crime, it's a convict.
You sentence 2 years, 3 years, 4 years, you give a sentence. Y fine, mira esa palabra tan interesante, ¿no? I'm fine, pero fine también significa que cuando usted va a exceso de velocidad, le dan un ticket y eso es un fine. You need to pay. Money paid to the court if found guilty. En este contexto acá, ¿no es cierto? También hay que pagar por algún tipo de crimen, obviamente, no todos, ¿no? Otros sí, sentencia. But in this case, yeah, that's going to be like a fine. Entonces, lo que vamos, una pequeña práctica para poder concluir, de alguna manera, yo voy a poner solamente 5 minutos y se trate de captar, si tiene una pluma y un lápiz, de poder escribir algunas palabras que son dentro del vocabulario que hemos visto, o no importa que no sea dentro del vocabulario, y luego lo pone en el chat box. Lo pone como Lisa, ¿no? Si escuché la palabra crime, pone crime. Si witness, ok, witness. Prison, pone prison. Lo que sea. O expresión. Entonces vamos a ir al video, pero vamos a coger una parte del video. Y vamos a coger, por eso este que está aquí es una parte del video. Chair will now recognize the gentleman from. Es para poder ver su participación. Entonces, aunque no tenga 5 palabras y tiene una, la pone, ¿sí? Para poder simplemente ver su participación en este webinar, ¿ok? Entonces, solamente es poner en el chat box alguna palabra que usted captó o varias palabras de los primeros tal vez 5 minutos simplemente, y con eso vamos a concluir. Luego yo les pasaría las diapositivas y el otro grupo de diapositivas que no hubo tiempo para poder compartir. ¿Sí? Ohio, Mr. Jordan. Thank you, Mr. Chairman. You just gave a long answer, Madam Secretary, to Ms. Sanchez about what you heard that night, what you're doing, but nowhere in there did you mention a video. You didn't mention a video because there was never a video-inspired protest in Benghazi. There was in Cairo, but not in Benghazi. Victoria Nuland, your spokesperson at the State Department, hours after the attack said this: Benghazi has been attacked by militants. In Cairo, police have removed demonstrators. Benghazi, you got weapons and explosions. Y tal vez para dar un ejemplo, usted escuchó ya algunas palabras, ¿no? Ya, pero vocabulario relacionado, por ejemplo, usted escuchó la palabra attack. ¿Sí? Tal vez escuchó crime. Y un sinnúmero de palabras. O sea, lo que quisiera simplemente es que se pueda captar. Yo no tengo una pluma aquí, sino también estuviera haciendo lo mismo, ¿cierto? Y poder captar cierto vocabulario, poder reconocer cierto vocabulario en este contexto que es un hearing. Eso es un hearing, ¿ok? Cairo, you got spray paint and rocks. 1 hour before the attack in Benghazi, Chris Stevens walks the diplomat to the front gate. The ambassador didn't report a demonstration. He didn't report it because it never happened. You get a report. An eyewitness in the command center that night on the ground said no protest, no demonstration. Protest. 2 intelligence reports that day. No protest, no demonstration. The attack starts at 3:42 Eastern Time, ends at approximately 11:40 p.m. that night. At 4:06, an ops alert goes out across the State Department. It says this: mission under attack, armed men, shots fired, explosions heard. No mention of a video, no mention of a protest, no mention of a demonstration. But the best evidence is Greg Hicks, the #2 guy in Libya, the guy who worked side by side with Ambassador Stevens. He was asked if there had been a protest, would the ambassador have reported it? Mr. Hicks' response: absolutely. For there to have been a demonstration on Chris Stevens' front door and him not to have reported it is unbelievable, Mr. Hicks said. He said, secondly, if it had been reported, he would have been out the back door within minutes, and there was a back gate. Everything points to a terrorist attack. We just heard from Mr. Pompeo about the long history of terrorist incidents, terrorist violence in the country.
And yet 5 days later, Susan Rice goes on 5 TV shows and she says this: Benghazi was a spontaneous reaction as a consequence of a video. A statement we all know is false. But don't take my word for it. Here's what others have said. Rice was off the reservation on 5 networks, White House worried about the politics. Republicans didn't make those statements. They were made by the people who work for you in the Near Eastern Affairs Bureau, the actual experts on Libya in the State Department. So, if there's no evidence for a video-inspired protest, then where'd the false narrative start? Started with you, Madam Secretary. At 10:08, on the night of the attack, you released this statement. Some have sought to justify the vicious behavior as a response to inflammatory material posted on the internet. At 10:08, with no evidence, at 10:08, before the attack is over, at 10:08, when Tyrone Woods and Glenn Doherty are still on the roof of the annex fighting for their lives, the official statement of the State Department blames a video. Why? During the day on September 11th, as you did mention, Congressman, there was a very large protest against our embassy in Cairo. Protesters breached the walls. They tore down the American flag. And it was of grave concern to us because the inflammatory video had been shown on Egyptian television, which has a broader reach than just inside Egypt. And if you look at what I said, I referred to the video that night in a very specific way. I said, some have sought to justify the attack because of the video. I used those words deliberately, not to ascribe a motive to every attacker, but as a warning to those across the region that there was no justification for further attacks. And in fact, during the course of that week, we had many attacks that were all about the video. We had people breaching the walls of our embassies in Tunis and Khartoum. We had people, thankfully not Americans, dying at protests, but that's what was going on, Congressman. Secretary Clinton, I appreciate most of those attacks were after the attack on the facility in Benghazi. You mentioned Cairo. It was interesting what else Ms. Nuland said that day. She said, if pressed by the press, if there's a connection between Cairo and Benghazi, she said this: there's no connection between the two. So here's what troubles me. Your experts knew the truth. Your spokesperson knew the truth. Greg Hicks knew the truth. But what troubles me more is I think you knew the truth. Okay. Sin duda alguna, no había, si se da cuenta, no había tanta terminología como uno pensaría. Pero porque es un hearing, es una historia, ¿no es cierto? Es una situación, hay una palabra que lo vimos, es un case. Es un case study, un caso para poder estudiar y poder evaluar, ¿no? Lo que respecta con un hearing. Bien, espero que las diferentes herramientas que los compartí con ustedes puedan ser útiles de alguna manera. Si hay alguna pregunta antes de poder concluir, pueden hacerlo, relacionado o no relacionado al tema, porque nuevamente para poder ver lo que es terminología, obviamente es infinito, de cierta manera, ¿no? Pero hay cierta terminología que es mucho más y más común para ser utilizada. En la misma manera como hay algo que se llama como un vocabulario básico, que incluso en un caso como ese hearing que es ahí, son palabras básicas que utilizan realmente. ¿Ok? Bueno, eso sería este corto y pequeño webinar. Espero que de alguna manera haya sido útil para ustedes y que puedan utilizar las herramientas necesarias para poder seguir mejorando, ¿no? Ahora he estado viendo los mensajes que varios de ustedes estaban posteando en relación al video, que no necesariamente hay tanto vocabulario como uno esperaría poder escuchar, ¿no? Como la terminología dentro del área del
del marco legal, ¿no? Entonces algunos escribiendo como law, attack, crime, demonstration, guilty, protest, yeah, that's right, attack, crime, case, muy bien. En cualquier cosa que ustedes pudieran necesitar, bueno, ustedes pueden contactarse con el abogado Andy, y de mi parte, muchas gracias. Si alguna petición o algo, también con gusto para poder colaborarle en alguna necesidad que exista, ¿sí? Entonces, muchas gracias. Have a nice night. Enjoy your time. Muy agradecida, profesora Jaime Pizarro. Muy agradecida. Gracias por todo. Gracias. Thank you, teacher. Okay, welcome.